Sus operaciones nunca más volverán a ser igual. Esto que vamos a entregar este día cambiará sus operaciones para siempre. Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Y hoy es un día bastante bueno para el canal de Boot Gratis 12, puesto que vamos a entregar un robot y a su vez vamos a dar una clase de esas clases que hemos estado dando de cómo construir robots. Lo vamos a hacer de forma rápida, pero tratando de hacer la mejor explicación posible de lo que vamos a entregar. Hoy vamos a entregar una herramienta para XML. Vamos a entregar una herramienta para hacer Virtual Loss dentro de XML y a su vez para hacer Digibot, que es una página que casualmente hace Virtual Loss de forma en línea, pero que cobra entre el 8 y el 10% de las operativas ganadas. Él las cobraba. Ahora no, usted se va a ahorrar todo ese dinero que utilizaba en Digibot. Entre las cosas que más destacan en lo que vamos a entregar en esta mañana es que esto lo puede usar también en el celular y tener un Digibot y un Virtual Loss dentro de su celular, puesto que va a poder cargar su robot, en este caso será Watson, pero puede funcionar para cualquier estrategia que usted tenga y eso lo vamos a estar explicando a lo largo del video. Lo puede cargar dentro de su celular y ya va a tener un Digibot y un Virtual Loss dentro del celular. Y esto es significativamente bueno porque muchos preguntaban en el canal de cómo se podría hacer esto, pues ya lo vamos a estar entregando. Importante destacar que esta herramienta fue desarrollada por Wilson Zapata de nuestro canal Boot Gratis 12 y que Wilson, aplicando mucha lógica dentro de lo que es la herramienta, pues pudo dar con resultados excelentes. Por mi parte, yo voy a dar algunas configuraciones del robot Watson, que es un robot que vamos a estar mostrando cómo funciona. Y de esta manera, entonces vamos a poder obtener un robot bastante estable y a su vez la herramienta le va a quedar a usted para que la pueda fusionar con cualquier estrategia o con cualquier robot. Puede ser Warner, Buffett, puede ser el bot Apple, que también sería ideal con esta herramienta, que por cierto está en nuestro canal y que lo entregamos de manera personalizada de forma gratuita. Puede ser el Rich Pro, que lo podremos entregar más adelante con una segunda versión con esta herramienta. Lo cierto es que van a sacar muchos resultados con Watson y con la estrategia o la herramienta que nuestro amigo Wilson nos ha entregado. Dicho esto, vamos directamente a la clase y a la entrega del robot Watson. Bien, ya estamos en la página de Binary. Vamos a cargar Watson. Ahora más adelante del video yo voy a decir cómo voy a entregar Watson y de qué manera va a estar disponible Watson. Esté pendiente porque ya vamos a dar la forma y la manera de cómo se va a entregar. Bien, Watson no está totalmente configurado como como ya tenemos la costumbre dentro del canal para que cada quien pueda aprender a configurarlo. Acá tenemos a Watson. Vamos a comenzar diciendo de que, y dentro de unos minutos vamos a estar configurando Watson. Por ahora, lo que nos interesa es que aprendamos a utilizar la herramienta, ¿no? Y vamos a dar una clase rápidamente. Para nosotros empezar, ya dimos la clase de la primera clase y la segunda de cómo hacer sets. Para nosotros empezar a hacer Virtual Loss dentro de un robot, pues tenemos que crear set dentro del bloque 1, que puede ser también en el bloque 2, pero lo cargo en el bloque 1 para que nosotros podamos configurar la cantidad de Virtual Loss que nosotros queramos. En realidad, también existe otra serie de sets como los contadores, como el resultado, los contadores de los resultados, y los contadores en este caso de los Virtual Loss que lo puede cargar también en el bloque 1. No quiere decir que no lo pueda cargar en el bloque 2, pero yo lo estoy cargando en el bloque 1 porque en este caso Wilson lo diseñó en el bloque 1. Y está bien que lo dejen en el bloque 1. Por eso están comprimidas. Vamos a ver lo que hay dentro del Virtual Loss que nos da nuestro amigo Wilson. ¿Okay? Vamos a expandir. Esto es un poco pesado y es una herramienta un poco pesada, pero es posible correrla. De hecho, si quitan las notificaciones, acá
lo borra. Si usted quita las notificaciones, pues entonces pues se le hará menos pesado el bot para que lo tenga en cuenta. Todas las notificaciones. Bien, tenemos la lógica que ya hemos explicado. Si VirtualLoss es igual a virtual, esto ya es un set que tenemos acá dentro de, del bloque 1. Si VirtualLoss es igual a virtual, entonces va a ser la estrategia. La estrategia está acá de, en este caso, el bot Watson. Bot Watson es un bot de dígito que trabaja con, si el dígito 1 es mayor al dígito 3, entonces se compra, y si el dígito 1 es menor al dígito 3, en este caso hay una serie de ticks, perdón, entonces allí entonces se hace la venta. Pero esta es la estrategia. Cuando usted vaya a utilizar esta herramienta que vamos a estar entregando, usted va a tener que cargar la estrategia acá, el bloque 2 del, no sé, de cualquiera que tenga usted, de cualquier bot que usted diga, bueno, ese bot es muy bueno. Entonces usted va a cargar primeramente acá. No es solamente acá. Ahorita lo vamos a ver más adelante porque esto es para hacer el VirtualLoss. Así que por eso lo tengo comprimido. En realidad esto es Watson, un bot de dígito que trabaja en este caso con rise y fall, y que va significativamente bien. De hecho, vamos a ver cómo va Watson. Fíjense que Watson, por las notificaciones se pone pesado, pero fíjense que Watson acá lleva 11 y 7, y que lleva en este caso 2 consecutivas y 2 pérdidas consecutivas. Ahorita vamos a explicar también que Watson, usted puede configurar el nivel de martingala de Watson antes de continuar con la clase. Y usted le puede decir acá en Watson, por lo menos la pérdida máxima permitida, la cantidad de dinero que puede ganar, la inversión que está haciendo y los niveles de martingala o el martingala que quiere. Si usted quiere que Watson haga 3 martingala, pues él va a hacer solo martingala y después en la cuarta se va a ir nuevamente a la inversión inicial. Entonces, esto es muy bueno porque si incluso si le coloca 2, pues hará solo 2 martingala y vuelve y regresa. Si le coloca 4, hará solo 4 martingala. Entonces, esto es una herramienta muy buena. El factor de martingala está en 1, quiere decir que duplica, pero usted puede suavizar a 0.5, 0.7, 0.2, 0.8 el martingala para que no sea tan fuerte. Y acá, esto que está, el nivel de tip, es que en realidad Watson está trabajando a un tip, pero usted puede colocarle 5 tips, pues Watson trabajaría a 5 tips. Acá tenemos la cantidad virtual loss. En este caso yo tengo que pierda 2 consecutivas, Watson, y que luego entre a Digibot, que eso lo vamos a estar explicando ahorita, para que vea cómo funciona Digibot. Y en este caso yo le estoy colocando que cuando me salga en Digibot una pérdida, él entre en real. De esta forma, estamos haciendo un doble filtro con VirtualLoss y con Digibot para poder hacer entradas un poco más seguras, evitando la cantidad de pérdidas necesarias. Fíjense que acá se fue a Digibot. Si él la gana, si sale 1, si sale el número 1, él la ganó, pero salió el 0 y automáticamente dice que perdió. En Digibot se va a real y hace la operativa. ¿Okay? En este caso ganó la operativa, porque así funciona la estrategia. Lleva 13 ganadas, 7 perdidas. En el caso de Watson con esta configuración que la tengo que dar completa y ahorita la voy a estar entregando. Watson la pueden utilizar con diferentes configuraciones. Si usted dice, bueno, yo quiero que pierda 4 consecutivas en VirtualLoss y que luego me pierda una en Digibot, entonces perfecto, él va a hacer eso. Pero quiero aclarar que en Digibot, por ejemplo, entra, si él gana, que puede ser, ojalá y salga uno acá, a ver, salió 0, entró en real. No. Si él gana, él no entra a real todavía. Si vuelve a perder, cuando pierde una en Digibot, automáticamente él entra a real, ¿no? Solamente cuando pierde una en Digibot, porque aquí se lo estoy indicando. Bien, vámonos para lo que es ya la configuración del VirtualLoss. Acá ya viene el simulador del VirtualLoss. Ya sabemos que aquí está virtual con asterisco. Si es igual a simulador RISE, recuerden que acá ya le colocamos la estrategia. Entonces el contador comienza de VirtualLoss. Esto es un contador que siempre se coloca en 0, pero automáticamente él, si pierde, pues va haciendo un conteo, porque va haciendo una lista en este caso. Fíjense, aquí está el último dígito del precio de entrada,
empieza a contarlo y él lo va a mostrar con una notificación. Se cambia a contador 1 cuando en este caso se da esa pérdida si nosotros le estamos diciendo que está perdiendo. Fíjense que si el contador, que eso es lo que tenemos acá, es mayor al TIP y a su vez el último dígito o el último TIP es mayor al precio de entrada, entonces él da un resultado virtual, que es lo que nos está mostrando en las notificaciones que tenemos acá. Y automáticamente, si eso se da, pues el contador entonces se cambia a cero si eso no se da. Entonces, eso es lo que consiste realizar un virtual loss. Yo le recomiendo a aquellas personas incluso que realizan bots que tomen este virtual loss porque es un virtual loss bastante completo. Yo lo he visto de muchas formas y incluso el que yo diseño es un poco más sencillo que este. Pero el resultado de este me gusta más porque va como un poco más complejo y va mostrando también en pantalla lo que está realizando. Y esto me está gustando lo que es el Virtual Lot. Fíjense que si esto no ocurre, que es la condición que nuestro amigo Wilson le colocó, entonces se cambia al resultado de Virtual Lot a lo contrario. O sea que si hay en compra o en venta, bien sea que esté perdiendo y está haciendo el contador de Virtual Loss, lo esté haciendo, entonces él lo va a estar mostrando en la pantalla también. Esta es la parte más compleja de lo que hizo nuestro amigo Wilson Zapata, que es el contador ya de lo que es el Virtual Loss. Él hace una lista y es bastante inteligente que realice una lista de la cantidad de dígitos para poder entonces hacer un conteo de lo que es el Virtual Loss y él le coloca la condición de que si es cero, es una operación perdida, como lo colocó acá arriba. Si es cero, se perdió. Miren, se perdió. Pero si es uno, o sea, si es lo contrario, entonces en este caso, si se coloca uno, él colocó uno y cero. Si es uno, entonces es ganadora. ¿Qué es lo que va a hacer el contador en este caso y qué es lo que va a hacer el virtual loss? Si la primera, fíjense que acá le estoy colocando cantidad de virtual loss, y le estoy colocando, si el resultado es mayor a la cantidad de virtual loss, pues entonces él hace la lista. Pero eso lo estoy mostrando acá arriba. Miren, lo estoy mostrando acá arriba. Cantidad de virtual loss, 3. Por lo tanto, él me va a contar 3 pérdidas siempre y cuando, y se los digo a todos, siempre y cuando acá esté 0, 0 y 0. Si usted le coloca 1, 1 y 1, no está haciendo un virtual loss, está haciendo un virtual win. O sea, si acá gana, 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 y le coloca acá en vez de 0, 1, porque 1, según la condición que le colocó Wilson arriba, es ganada. Si usted le coloca acá 1, 1 y 1 es un virtual win, o sea, quiere decir que entró en una racha ganadora el bot. Entonces, usted allá, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando salgan 3 entradas consecutivas, ganada, él se va a ir a Digibot. Entonces, es cuestión de estrategia también de que usted la coloque si va a trabajar, en este caso lo común, es evitar las pérdidas, no la ganada. Entonces, vamos a colocarle 0. En este caso, este bot lo tiene para que todas sean pérdidas. Es un virtual loss, por eso está todo en 0. Incluso Wilson nos dejó hasta 10 pérdidas. Imagínense, hay personas que son tan, que no, que a lo que me salgan 10 pérdidas consecutivas yo entro. Pues miren, ahí lo tiene ese virtual loss para esa forma. Esto lo tiene que hacer tanto para el rise y para el fall, o sea, tanto para compras como para venta. Acá están los resultados y está un poco largo, pero va a tener que hacer esas configuraciones tanto del virtual loss, tanto para la compra como para la venta. Acá están las mismas condiciones, fíjense que tiene la cantidad de virtual loss también, y están las mismas condiciones para compra y para venta, están en 0, están en virtual loss. Incluso si usted quiere combinar ganadas, perdida y perdida, también lo puede hacer con este virtual loss, que lo veo extremadamente complejo y completo. Bien, ya cuando esto ocurre, él se iría a Digibot y nos vamos a Digibot y sale el mensaje. Pero en este caso, vámonos ahora a lo que es el Digibot, que es de las condiciones que nosotros también colocamos. Fíjense que en el Digibot se coloca también, ya se colocó la estrategia en el Virtual Loss, pero en el Digibot se coloca también la estrategia acá. Por lo tanto, cuando usted vaya a hacer
una estrategia con el Digibot de cualquier bot que usted tenga, va a tener que colocar la lógica del bloque 2 en esta parte del Digibot. Por eso le estoy diciendo que no solamente era allá, también es acá y más abajo incluso también está colocarlo en la estrategia que usted tenga de cualquier bot. Esto le va a servir para cualquier bot. En este caso, para Waxon está esa estrategia. Y nos vamos lo que es al Digibot. El Digibot es similar, lo único que cambia, y para los que están construyendo y aprendiendo a hacer robot, cambia es la cantidad de Digibot. Acá ya no es la cantidad de virtual lot, sino la cantidad de Digibot que está en el bloque 1, que ya lo mostré. Y volvemos a lo mismo. Acá Digibot sí lo vamos a mantener en pérdida. Acuérdense que Digibot lo que evita son la cantidad de pérdidas consecutivas. Acá sí lo va a tener que mantener en 0, no lo va a cambiar a 1 porque el Digibot es solamente para eso. Y la cantidad de veces que usted considere necesaria que una vez que entre Digibot vengan los virtual lots, a diferencia del virtual lots allá, que sí puede cambiar los números ganadores 1 o 0, acá lo vamos a mantener en 0 siempre. ¿Okay? Estamos creando una segunda versión mejorada donde estamos trabajando con Wilson para que podamos hacer otro tipo de estrategia acá dentro del Digibot. Funciona igual este para el RIFE, ahora vamos para el FAL, o viceversa, pues te va a tener que hacer el cambio también acá. Y acá está otra vez la cantidad de Digibots, que es lo que estamos cambiando ya. Y por último, ya voy a mostrar la última parte, para que no se haga el video tan largo. Tenemos que volver a cargar la estrategia para hacer el Rise y Fall. Acá la tenemos, mire, ahora sí tenemos Rise y Fall. Y una vez que el Digibot sea igual a real, o sea, quiere decir que se cumplan estas condiciones que le estoy dando previamente. Acá fíjense que en el caso de Wilson, hizo el contador, hizo una entrada de virtual que ya finaliza para comenzar ahora a hacer una entrada en real. Esos cambios también tienen que hacerse dentro del bloque 4. Ya eso lo habíamos explicado cómo trabajar el bloque 4 en la clase anterior. Entonces, el cambio de virtual a real lo va a tener que hacer también en el bloque 4 y voy a mostrar el bloque 4 porque se está haciendo muy largo el video, donde nuestro amigo Wilson automáticamente, fíjense que carga que si es ganadora, pues entonces vuelve a reinicia la inversión y vuelve entonces a virtual. Acá lo está haciendo nuestro amigo Wilson y hace el cambio también de los martingala y de los resultados virtuales y de el Digibot. Acá estas condiciones también va a tener que dársela dentro del bloque 4 para poder hacer el virtual loss y para poder hacer el Digibot. Si no hacemos estos cambios dentro del bloque 4, sencillamente no nos va a hacer el virtual loss. Acá están los contadores y reinicios de contadores en el caso que sean ganadas o que sean perdidas dentro de las operativas. Vámonos directamente a cómo vas en este caso. Fíjense, acá tenemos un ejemplo claro, 3 consecutivas. Le coloqué 3 nada más, martingala. Él automáticamente reinicia el martingala. Él no se fue a un nivel de martingala 4, él lo reinició, por eso que esta herramienta es extremadamente buena. Entonces, yo les recomiendo que puedan probar Waxon con diferentes configuraciones y compartan sus experiencias dentro del canal de Book Gratis 12 y que a su vez vean en Waxon una forma de obtener ganancias de manera muy corta y sencilla. Puede dejar Waxon corriendo. Yo la he dejado corriendo 200 operaciones y sale muy bien Waxon, muy bien. Fíjense que estoy trabajando el índice de volatilidad 100. ¿Okay? Waxon no se va a entregar con este índice. Usted puede probar en cualquier otro índice a ver cómo le va con Waxon, no hay problema. Yo lo estoy probando con el índice de volatilidad 100. Fíjense que acá el resultado virtual está uno perdido, uno ganado. Acá uno ganado, uno perdido. Cuando salgan 2-0, quiere decir que perdió 2 consecutivas. Y acá la configuración está de 2 y 1. Por lo tanto, esperemos que salgan 2 ceros acá, que sean 2 pérdidas. Ahí van 2 ganadas consecutivas. Esto va en virtual, no lo está haciendo en real. O sea, no ha pasado a hacer la operativa, está en el virtual loss, sigue ganando en el virtual, y cuando vengan 2 pérdidas consecutivas y a su vez venga una pérdida en el Digibot, automáticamente él entra. Primero pasa del virtual loss al Digibot.
y aquí dice virtual hasta que no se den, no se va a cumplir la condición, vamos a esperar que se den para que vean cómo funciona. Yo, pues, si ustedes quieren después quitar las notificaciones, lo pueden hacer. Mire, 2 consecutivas, 2 pérdidas, pasa Digibot. Cuando venga un 0, o sea, una pérdida en Digibot, él entrará en real. Vino una pérdida en Digibot, él entra en real y automáticamente, pues, hace la operativa. Fíjense que en este caso se volvió a ganar. Entonces, llevamos 17 y 11. Watson es un buen robot y esta herramienta le va a funcionar para cualquier robot que usted tenga y que quiera implementar un Digibot dentro de esa estrategia. Ya sabe dónde cambiarla en el bloque 2. Dónde colocarla la va a tener que colocar en 3 ocasiones o en 3 formas dentro del bloque 2 para que entonces pueda probar. Yo voy a tratar de realizar el Rich Pro, Warren, Apple sobre todo, porque Apple es muy bueno, dentro de esta herramienta para que entonces ustedes la puedan obtener también de forma gratuita en el canal de Bug Gratis 12. Les anuncio también de que esta herramienta va a estar disponible en horas de la tarde del día de hoy. No la voy a subir de una vez, voy a subirla en horas de la tarde para que entonces estén pendientes y la voy a subir en el canal de Boot Gratis 12. No va a estar en binarias y foros, sino en Boot Gratis 12 de manera gratuita para todos. Gracias a Wilson por su aporte. Gracias a Wilson por poder lograr esta hermosa herramienta. Les deseo un feliz día a todos.